quiero considerar los pilares de la fe. El libro de Judas, el capítulo 1, es un solo capítulo, y dice en los versos 3 y 4 así. Judas 1, los versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hermanos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3 termina diciendo, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Queremos hablar entonces de los pilares de la fe que nos es dado, y podemos dividirlo en 7 porciones. ¿Tú puedes contar hasta 7? 1, 2. Eso es. Así que las 7 cosas, o si le puedes recordar también, vamos a considerar primeramente la Biblia, después Dios, después el hombre, después Jesucristo, después la salvación, después la iglesia y al final eventos finales. Porque con estas 7 cosas se encubre toda nuestra fe. La Biblia, porque Dios ha comunicado con nosotros los seres humanos. La Biblia entonces es un pilar de la fe. Otro pilar es la Biblia, y que es para nosotros, y podemos leer en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo, y dice a él en el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esta es la Biblia. Un punto de la fe, nuestra fe es la Biblia. Y dice, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en Perú hay una cosa maravillosa. Aparte de Machu Picchu, aparte de la Catarata Gocta, aparte de Cuela, está en el desierto de la costa sur y se llama Nazca. Con estas letras N-A-S-C-A podemos recordar lo que es la Biblia para nosotros. N-A-S-C. Y el A se puede añadir. N-A-S-C. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Es necesario. En el hombre, dice la Escritura, no sabe cómo dirigir sus pasos. Necesitamos un mensaje de Dios. La Biblia es necesaria. Y el A-N es necesario. A es autoridad. La Biblia tiene autoridad. Tiene autoridad sobre los concilios, tiene autoridad sobre el gobierno. La Biblia es por encima de todos estos, tiene autoridad. Es necesario, N. Tiene autoridad, A. ¿Qué letra viene después?
¿Cómo? Ese. ¿Y qué significa ese? Suficiente. ¿Qué dice la Escritura? Dice que a Timoteo y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Suficiente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia es necesaria. La Biblia tiene autoridad. La Biblia es suficiente. La letra N-A-S-C. Es clara. La Biblia es clara. Puedes enseñar a un joven los caminos de Dios, la manera de ser salvo, la manera de vivir en esta vida. La segunda cosa que queremos considerar es Dios. Y en cuanto a Dios, debemos entonces recordar que Dios es un solo Dios. Así dice la Escritura de Deuteronomio, ¿no? Un solo Dios en tres personas. Y de esto habla la Biblia cuando está hablando del bautismo de Cristo. Podemos leer en Mateo capítulo 3. El capítulo 3 de Mateo, donde habla del bautismo de Cristo y dice así. Entonces, verso 13, Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí entonces vemos a Cristo saliendo del agua, al Espíritu Santo descendiendo del cielo, y en el cielo el voz del Padre. Así las tres personas es claramente descritas, son descritos en la palabra de Dios, que Dios es de tres personas, un solo Dios. Y podemos leer en Isaías, el capítulo 40, en cuanto a las características de Dios. El capítulo 40 de Isaías dice en el verso 18, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y más adelante dice en el mismo Isaías 40, comenzando con el verso 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es decir, Dios se ve todo. No hay cosa que Él no conoce, que Él no se ve, y es creador del mundo. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esto nos da a entender que Dios es todopoderoso. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haré semejante o me compararé? Dice el Santo. Entonces Dios es santo, es todopoderoso, se ve todo y es santo. Y dice, levantad, el verso 26, levantad en alto vuestros ojos
Y mirad quién creyó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que vemos que Dios no solo es todopoderoso, es todo sabio y es eterno. Estas son las características de Dios, de que Dios es eterno, soberano, todopoderoso, todo sabio y se ve a todo. Entonces hemos hablado de Dios, ¿quién es? Eterno, omnipotente, omnisabio, que se ve todo. Hemos hablado de la Biblia, que es necesario, que es autoridad, que es suficiente. Este debe ser el S. Suficiente. Suficiente para todo lo que queremos para la salvación y para cómo vivir. Es suficiente y es N-A-S-C, es claro. Entonces ya tenemos dos, ¿no? Dios y la Biblia. ¿Qué viene después? El hombre. ¿Qué sabemos del hombre? Pues podemos leer en Génesis 1, ¿no? Dice en Génesis, el capítulo 1, los versos 26 y 27. Génesis 1, comenzando con el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces Dios creó varón y hembra, es el ser humano, y en el capítulo 2 dice que Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que para crear al hombre, el hombre está compuesto de dos cosas: de lodo, de tierra formada, ¿no? Dios lo formó, pero no tenía vida hasta que fue puesto el aliento de Dios. Entonces el hombre es compuesto de cuerpo y espíritu que tiene el ser humano. Esto es la creación que Dios hizo. El hombre fue hecho, dice la Escritura, menor que los ángeles, pero con muchos poderes, porque fue hecho semejante a Dios. Y le fue dado señorío sobre este mundo. Entonces ahí tenemos tres, ¿no? Dios, la Biblia y el hombre. Ahora vamos a Jesucristo, porque tenemos que hablar en cuanto a Jesucristo de una manera especial, porque dice de él que fue concebido de virgen. Entonces sabemos, dice que la Escritura dice que vino del Padre. ¿Dónde está? En Juan, ¿no? En Juan capítulo... He venido del Padre. A ver, quien no sepa el verso. He venido del Padre y he estado en el mundo. Yo creo que es el capítulo 16. Sí, el capítulo 16 de Juan, el verso 28. Juan 16, 28. En cuanto a Cristo, estamos hablando en cuanto a Jesucristo, y queremos entender a Jesucristo como Él estaba en este mundo, porque
dice en Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces de Jesucristo tenemos que saber que es Dios eterno, vivía con el Padre, pero después dejó el cielo para venir a este mundo y fue nacido de virgen. Entonces Cristo tomó otra naturaleza, su naturaleza eterna era Dios, pero tomó la naturaleza del ser humano, la naturaleza nuestra. Después de 4,000 años de decadencia, Él tomó los poderes mentales, físicos y morales degenerados. ¿Se entiende? Que Cristo no pudo levantar una piedra tan grande como Adán. Que Cristo no pudo calcular 28 más 57 más 209 más 100 más 1300 y sacarlo tan rápido la cuenta como Adán. Adán tuvo poderes mentales mejores que tuvo Cristo cuando vino, y fuerza más que Cristo cuando vino. Y también Adán tuvo más poder moral de resistir la tentación. Adán fue perfecto, sin ninguna imperfección, fuerte y hábil de resistir la tentación del serpiente o de su esposa. Cristo era más débil en resistir la tentación. Él ayunó 40 días y fue tentado en una tentación más fuerte que cualquier ser humano, pero venció. Y en vencer el pecado en su vida, fue llevado hasta la cruz y la muerte de la cruz para nuestra salvación. Entonces Cristo vino, un santo ser, con una naturaleza sin pecado, pero con poderes débiles. Y venció siendo débil en nuestro lugar, como un sustituto. Entonces hemos hablado de Dios, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado del hombre, hemos hablado de Jesús. Nos toca 3 más, ¿no? 4 más 3 son 7. Ahora vamos entonces a la salvación, la iglesia y eventos finales. La salvación. ¿Cómo es la salvación? Pues ya hemos dicho que Cristo vino para nuestra salvación, ¿no? Él ha venido para hacer la obra que nos salva. Ninguno de nosotros podemos hacer la obra que nos salva. Si estás confiando en tu obra, no te vas a salvar. La obra que nos salva fue hecho hace 2000 años, fue hecho por un solo hombre, un ser humano, un sustituto en nuestro lugar. Él vivió conforme a la ley de Dios y Él murió para pagar todos nuestros pecados. La norma de Dios es perfecta obediencia. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y la norma de perfecta obediencia no lo tenemos en nosotros. Pero en nuestro sustituto, en nuestro Salvador, tenemos una vida perfecta. Y una muerte que paga por nuestros pecados. Entonces la salvación está en Cristo. Pero tiene resultados en nosotros. El que acepta a Cristo le es dado el Espíritu Santo. Es parte de la deidad, ¿no? El Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos en vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que vivamos conforme a sus 10 mandamientos. Y el Espíritu nos es dado en una vida de santificación. En esto participamos. En esto tenemos algo que hacer, en la santificación, pero no en la salvación. La salvación aceptamos por fe sola. Esta entonces es la salvación. Ahora vamos a hablar de la sexta, ¿no? De la sexta cosa. Tenemos a Dios, a la Biblia, al hombre, a Jesucristo, a la salvación y ahora la iglesia. La sexta cosa, la iglesia. Estos son los pilares de la fe, lo que creemos como pueblo de Dios. Y en cuanto a la iglesia, la Biblia enseña que es
una sola iglesia. Así dice en Efesios, ¿no? Una sola iglesia. Y en Romanos capítulo 12 habla un poco de las características de la iglesia. Capítulo 12, comenzando con el verso 3. Digo pues, por la gracia que me has dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando a los miembros, ¿no? Los miembros son varios, ¿no? Muchos miembros. Pero verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? ¿Somos qué? Un cuerpo. Una iglesia, un cuerpo, es el cuerpo espiritual de Cristo, ¿no? Y entonces dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Entonces, muchos miembros, la iglesia es de muchos miembros. Tú puedes ser miembro, él puede ser miembro, ella puede ser miembro. Muchos miembros, pero una sola iglesia, y es comparado con un cuerpo. ¿Y qué sabemos del cuerpo? Pues el cuerpo, la Biblia habla de cuerpos y sombras. Un cuerpo es diferente que una sombra, ¿no? Se ve la sombra de una persona que pasa, pero la persona es el cuerpo y no la sombra. Así que la iglesia es visible. ¿Me están captando? La iglesia, según Romanos 8 Romanos 12 y 1 de Corintios 12 y vamos a leer también Efesios capítulo 5, la iglesia es visible como un cuerpo. ¿Y qué más sabemos de un cuerpo? El cuerpo tiene muchos miembros, ¿no? Pero los miembros, ¿cómo funcionan en el cuerpo? ¿Uno contra otro? No, se juntan todos en hacer una obra, ¿no? Entonces el cuerpo es organizado, ¿no? El cuerpo es visible y organizado. La iglesia es visible y organizada. De muchos miembros, un solo cuerpo es la iglesia. Y en Efesios habla de la iglesia diciendo, en el capítulo 5 de Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por el cuerpo, su iglesia, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lava Cristo a su iglesia? ¿Cómo limpia a su iglesia? ¿Qué usa Cristo para limpiar a su iglesia? ¿Lava con qué? Con la palabra. La palabra es lo que lava la iglesia. ¿Y por qué Cristo está lavando la iglesia? Porque es impuro. La iglesia no es perfecta. La iglesia tiene manchas. Por eso dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es actualmente la novia de Cristo. Dice en 1 Corintios 11:2, Pablo dice,
que he esforzado, ¿cómo dice? Mejor, el verso 2 dice, segundo de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, una cosa más tenemos, pero hemos aprendido de la iglesia, que es la esposa de Cristo, que Cristo la va purificando, porque el día del matrimonio, las bodas del Cordero están en el futuro, y Él va preparando su iglesia para este futuro. Pero la iglesia es visible, tiene trigo y cizaña. No es perfecto todavía. La iglesia es visible, parecen todos trigo, pero hay entre nosotros cizaña. Y la iglesia está siendo purificada, y habrá al final, en los eventos finales que nos toca todavía, habrá al final un juicio para dividir la cizaña del trigo. Entonces vamos a los eventos finales, y los eventos finales podemos resumir en lo que dice en Apocalipsis capítulo 14. En el capítulo 14 da el último mensaje de Cristo cuando está preparando su esposa para el juicio. Ya saben de juicio, ¿no? Había un juez en el Antiguo Testamento muy sabio. ¿Quién fue? David. Pues David fue sabio. Natán. El hijo de David. Salomón, ¿no? Muy sabio. Y un día llegó a Salomón dos mujeres adúlteras, dos prostitutas. Dos mujeres, y las dos mujeres dieron a luz y tuvieron dos niñitos, pequeñitos niños. Y las dos mujeres vivían en una casa simple juntas, porque seguramente eran pobres, y dormían en la misma cama, y con sus dos hijitos, dos varoncitos. Pero una de las mujeres en la noche se acostó encima de uno de los niñitos y murió el niño. Hizo el cambio. Pero ella no quiso que su niño muriera, entonces cogió el otro niño como suya y puso la muerte con la otra. Y en la mañana se levantan y la otra dice, este no es mi hijo. Y está muerto, ¿por qué? Y tuvieron que ir al juez. Y en los últimos días, dos mujeres van ante el juez eterno. Una mujer se llama Babilonia y la otra se llama Jerusalén. Y van ante el juez como fueron estas dos mujeres ante Salomón. Y Salomón dice, ¿cómo voy a saber cuál es la madre verdadera de este niñito? Porque uno vive y el otro está muerto. Y este dice es mío y la otra dice es mío. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Tráeme una espada. ¿Qué va a hacer con la espada? Va a dividir el niño vivo en dos partes para que cada mujer tiene la mitad. ¿Qué le parece? Y la mamá verdadera, ¿qué dijo? No lo hagas, mejor que dale a ella. Y la otra dice, sí, dividimos mitad y mitad, porque ella ya fue muerta y quiso que la otra fuera muerta también. Y Salomón sabía que la que amaba al hijo era la verdadera madre. Y en el juicio final, entre estas dos mujeres, Babilonia y Jerusalén, ¿cuál es la que ama a Cristo? El hijo. Y la que ama al hijo aprecia a él porque él le ha traído salvación y no confía en sus propias obras. Así que en el juicio final es el que habla, el que ama al hijo. Y el mensaje dice así en Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió, verso 6. Apocalipsis 14, 6. Está en el verso 1, dice, miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Es la iglesia preparada para las bodas. Pero después da su mensaje de la iglesia en los últimos días. El último mensaje
vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, esa es la fe, temed a Dios y dadle gloria. Estas son las obras. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha venido, ha llegado. Y adorad a aquel que es adorar. Adorar especialmente encontramos en el cuarto mandamiento. Es la adoración a Dios, y ha puesto un día de reposo para adorar a Dios. Dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, citando del mismo cuarto mandamiento. Entonces hay que tener fe en Dios y darle gloria en su vida, en su manera de vivir, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a Dios, porque habrá examen final. Habrá un examen después de la vida para ver quiénes adoran a Dios. Esta es la gran división de trigo y cizaña en los últimos días, es entre quienes adoran a Dios y quienes adoran a la bestia. Y después dice que Babilonia ha caído, y después dice: el que adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente, y estos serán tormentados, y porque adoran la bestia y su imagen. La bestia corresponde a adorar a la criatura, pero los verdaderos siervos de Dios adoran al Creador, el que hizo el cielo y la tierra. Entonces hemos visto que la Biblia es la regla de fe y práctica, que Dios es un solo Dios en tres personas, eternos, sabios, omnipotentes. Y hemos visto que el hombre fue creado de espíritu y cuerpo, y que fue creado perfecto, pero escogió el pecado y entonces fue degenerado. Hemos visto que Cristo vino después de 4,000 años de decadencia en forma degenerado, pero no pecaminoso. Y hemos visto que después de Cristo la salvación es por fe sola en la obra de Cristo, que trae obediencia en la vida del ser humano. Y en cuanto a la iglesia, es una sola iglesia con muchos miembros, es visible y es organizada. Y en los últimos días habrá un día de juicio. Toda la Biblia habla de juicio en el futuro, pero lo que leímos aquí en Apocalipsis 14 habla en el presente. En los últimos días habrá un juicio para ver quién ama a Cristo, al Hijo de Dios, y quién no. Quién adora a la bestia o a sí mismo en lugar de Dios. Posible tienen preguntas en cuanto a las doctrinas que llevamos como pilares de la fe. Porque Judas dijo: quiero hacerles recordar de los pilares de la fe. ¿Cómo lo expresaba? Dice: por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hemos hablado entonces de 7 puntos de la fe que fue dado a los santos. Y posible tenemos unos 10 minutos si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que creen. O todo es bien claro y todos pueden subir al púlpito el sábado que viene.